Seguimos con el noticiero popular de Barricada TV y vamos a hablar ahora sobre Haití, ya que el primer día de este año, que es también cuando se conmemora la independencia de Haití, el primer ministro de aquel país, Ariel Henry, que asumió el cargo de manera inconstitucional, fue víctima de un intento de atentado cuando salía del Te Deum en un episodio que dejó un muerto y 3 heridos. Además, ese día, como mencionaba, se cumplieron 218 años de la independencia de Haití. Por supuesto, todas las conmemoraciones que seguían fueron canceladas por este hecho. Hay que recordar que Haití no solo es el país más pobre de nuestra región, sino que además desde hace varias décadas vive una crisis social y política muy profunda, la cual tuvo un episodio clave a mitad del año pasado cuando fue asesinado el presidente Jovenel Moïse. Esto fue en julio. Por lo que se sabe hasta el momento, su asesinato fue realizado por parte de un grupo de mercenarios. Sí, recordemos que Moïse asumió en 2016, sucediendo a Michel Martelly. En un contexto de masivas protestas populares, comenzó a gobernar a través de decretos y se rehusó incluso a entregar el poder en febrero del 2021, tal cual estaba escrito en la Constitución, o tal cual supone la Constitución que debía hacerlo. Y finalmente en julio, como decías, Agus, fue asesinado. Tenemos una placa para repasar brevemente qué es lo que sucedió después del magnicidio de Moïse. Como veíamos entonces, el 8 de julio es que fue asesinado. El 19 de julio, Claude Joseph dimite como primer ministro interino, que era el cargo que había asumido luego del magnicidio, y asume finalmente Ariel Henry de manera inconstitucional, como vos mencionabas, porque si bien había sido designado 2 días antes de ser asesinado por Moïse, no había sido todavía aprobado por el Parlamento esa designación. Tal cual. Hay que recordar que por haber sido pospuestas las elecciones tantas veces, la mayoría de los parlamentarios ya se les venció el mandato, por lo cual es otro de los poderes del Estado que prácticamente no funciona. Como mencionabas, Ariel Henry, luego de haber asumido el cargo, pospuso en septiembre las elecciones que se iban a realizar en noviembre del año pasado, en las cuales se iba a elegir presidente, también eran comicios legislativos, y además se iba a votar por un referéndum constitucional que había sido llamado por el presidente Jovenel Moïse, quien fue asesinado a mitad de año. Y ahí como vemos por último, el 1 de enero fue este intento de atentado al actual primer ministro. Para mencionarnos un poco, darnos un poco más de detalles sobre el tema, estamos en comunicación con el coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, Henry Boisrolin. ¿Cómo estás, Henry? ¿Nos escuchás? Sí, les estoy escuchando muy bien. Muy buenas tardes a ustedes. Un gran abrazo y felicidades. Un buen año de lucha. Lo mismo te mandamos desde acá. Quiero comenzar preguntándote qué se sabe hasta ahora de este intento de atentado contra el actual primer ministro. Bueno, es difícil en medio de una crisis tan profunda, con tantas confusiones, en medio de tanta violencia desatada hace ya varios años, poder tener en claro si se trató de un intento de atentado, si fue un montaje, si fue provocado para demostrar algo. Es difícil saber, porque estamos ante cínicos que no piensan en el pueblo, que no piensan en los intereses del país, sino a gente que trata de conservar un poder para enriquecerse y servir a los intereses, sobre todo del imperialismo norteamericano. Dentro de la placa había que decir también, falta algo, creo que es importante señalar siempre, que Ariel Henry, al decir que es inconstitucional, asumió de manera inconstitucional, es cierto, pero fue designado, fue impuesto por el Code Group, por la señora Lalim. Es un nombre que fue impuesto por la comunidad, la llamada Comunidad Internacional dirigida por los Estados Unidos.
En Haití el que dirige realmente el cogrupo, un conjunto de embajadores que dictan a las autoridades haitianas lo que hay que hacer. Por ejemplo, ustedes hablan de la renuncia de Claude Joseph. La renuncia fue pedida por la señora Lalim, que dijo que Joseph no puede ser primer ministro, sino tiene que ser Ariel Henry. Y después que Ariel Henry, después de la asunción de Ariel Henry, ella dijo tiene que formar un gabinete, y es lo que hizo. Entonces es muy difícil. Incluso un país donde se conmemoraba 218 años de su independencia, no había ningún representante diplomático, cuando generalmente el protocolo exige esto. Y el otro hecho importante después del teteo era que él tenía que ir a la Plaza de la Independencia, donde nuestro libertador José de Salín proclamó nuestra independencia y leyó el acta de independencia. Él tenía que pronunciar un discurso ahí y no pudo haber estado. Ahora, mucho antes, grupos armados y opositores en la ciudad de Gonaïves había declarado que no iban a permitir el desarrollo de tales acontecimientos. Y Henry, en una maniobra durante la noche anterior, dejó entender que él no iba a Gonaïves para evitar un baño de sangre y iba solamente al Museo Nacional en Puerto Príncipe. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Cuando Henry trata de demostrar para mí que no tiene nada que ver con los bandidos, también lo atacan, y que hay gente que lo protege, en cambio Jovenel Moïse no, y también trata de demostrar que este atentado aparece como víctima, ¿no? Aparece como una víctima. Él trata de demostrar esto, tomar distancia. Entonces es muy difícil sacar conclusiones rápidamente ahí, porque hay muchas confusiones. Algo que a mí me atrae la atención, no a mí nada más, sino a todos, ¿cómo puede ser con tanta balacera solamente hay un solo impacto de bala en el auto de él? Y hay un muerto, y este muerto no es de ninguno de los bandos que estaban enfrentándose, sino un transeúnte, alguien que va a comprar algo, un ciudadano común, ¿no? Entonces, y los 13 heridos también. Entonces, yo sinceramente no me atrevería a hablar de atentado contra él ni nada por ese estilo, hasta prueba de lo contrario, porque con tantos tiros y lo que se ve en los videos, yo tengo 3 videos, lo que se ve en los videos es más bien se escuchan tiros, pero más bien la policía y los servicios secretos que protegían a él estaban tirando ellos, y no se ve impacto de bala en la puerta de la iglesia, en las paredes de la iglesia. No se entiende una caravana de varios autos, un solo auto con un impacto de bala, y el auto era blindado, casi todos eran blindados. Después, ¿cómo pudo llegar a Gonaïves si habían dicho que no iba a poder entrar? Eso decían los bandidos, o no sé, bandidos, no sé cómo llamarlos. Y también cómo pudo dejar la ciudad. Entonces son todas esas cosas que dejan suspicacia, porque estamos ante gente, repito, cínica. Henry, en ese escenario de confusión que vos bien describís, ¿en qué situación se encuentra la investigación por el asesinato de Moïse? Porque incluso, sumando también confusión, algunas versiones periodísticas en el último tiempo salieron a decir que fue asesinado porque intentó enviar a Estados Unidos información sobre el narcotráfico. Bueno, eso me hace reír, sinceramente. Como si los Estados Unidos, con el control que tienen sobre Haití, van a necesitar ellos que Jovenel Moïse elaborara un informe para decir cuáles son los haitianos que están en el tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, etc. Eso da risa, sinceramente da risa. A mí no me cierra. Los Estados Unidos no necesitan de un informe de Jovenel Moïse. Es un primer tema. Y hay un segundo elemento que no quiero dejar pasar, por favor. Ayer detuvieron en Panamá, o anteayer, a Palalacios, un colombiano sindicado
sindicado o acusado de haber participado o cómplice del asesinato. Entonces ese hombre estaba en Jamaica, tenía alerta roja de Interpol, Interpol lo detuvo en el aeropuerto de Panamá, pero en vez de ser trasladado a Haití, fue trasladado a los Estados Unidos, está en una prisión en Miami. Cosa que uno no entiende, porque el gobierno norteamericano dice que este hombre está encarcelado porque participó en el asesinato de un dirigente en un país extranjero. Pero que yo sepa, el país extranjero no es Estados Unidos, es Haití. Entonces, a lo sumo lo tenían que trasladarlo a Colombia, creo que es ciudadano colombiano. Pero ¿por qué Estados Unidos? Por eso son todas esas cosas que no cierran, que no cierran. Obviamente, Jovenel Moïse fue entregado por sus propios ex amigos, no sé qué, colaboradores, cómplices, etcétera, porque no se puede entender que alguien que tenía 40, 50, no sé, 30, 40 personas en el patio de su casa y han podido entrar y asesinar al presidente de facto Jovenel Moïse sin que haya un solo tiro de parte de los otros, de la gente que lo defendía. No se entiende eso, no se entiende. O se entiende que es un complot donde la comunidad internacional está, y sobre todo Estados Unidos. Y si uno ve los informes, hay vínculos de empresas que funcionan en Estados Unidos de seguridad donde teóricamente se armó todo. Entonces va a haber una empresa o van a haber dos empresas en Estados Unidos donde se va a armar todo eso y los servicios norteamericanos no estaban al tanto. Entonces, un magnicidio de esta envergadura va a pasar, no sé, de manera desapercibida por las autoridades norteamericanas. Lo mismo con los tráficos, el tráfico de armas. Haití no fabrica armas. Haití no fabrica municiones. Sin embargo, vemos a los bandidos, llamados bandidos, con armas sofisticadas. Y todo el mundo sabe que esas armas en un 95% provienen de los Estados Unidos. ¿Cómo hacen para salir? Hace 62 años bloquean a Cuba y no entra ni una jeringa. En cambio, en Haití entran armas de, no sé, somos tan expertos que ellos no pueden verificar esto o controlar esto. Para colmo, hace más de una década, casi dos, que Haití tiene embargo de armas impuesto por Estados Unidos. No se entiende esto. Se han conformado un grupo, se han federado grupos de banda G9 y la señora Lalín dijo que es una buena cosa, porque en vez de hablar con 5, 4, y vamos a hablar con uno solo, con el señor Barbecue, ¿no? Entonces, uno ve claramente que es una burla, pero como se trata de un sufrimiento de un pueblo en lucha, un pueblo que tiene una historia muy particular, muy especial, que ha demostrado no solamente en la guerra de la independencia, sino contra la ocupación norteamericana, contra la dictadura de los Duvalier, contra el golpe de Estado, contra el presidente Aristide, el golpe dado por los militares, etcétera, que ha demostrado que es capaz de luchar, ¿no? Pero por eso diciendo un poco al principio cuando dijeron es el país más pobre, no, yo creo que es el país más empobrecido. Hay una diferencia ahí. Y para poder entender o tener un contexto de estas confusiones que estamos hablando, creo que siempre es importante ver qué es Haití, cómo caracterizamos Haití. Haití es un país neocolonizado, es un país neocolonial. El neocolonialismo está con esta etapa ahora, ¿no? Donde hay un Estado que ni le interesa absolutamente nada para hacer con respecto a las necesidades de la gente, un Estado que es un narcoestado en todos los sentidos como existe en Colombia, ¿no? Entonces es un narcoestado y totalmente dependiente de los dictámenes del imperialismo norteamericano. Y por supuesto Enrique, agradecemos aliado mucho la con los
de la clase dominante. Sí, gracias. Perdón, no te quería cortar, sino que no te estaba escuchando justo. No. Muy interesante la descripción que nos haces. Te agradecemos mucho la comunicación y como siempre vamos a estar en contacto porque sos fuente de consulta, sobre todo para esta situación que se está viviendo allí. No, muchísimas gracias a ustedes de todo corazón y lo hago en nombre del pueblo haitiano, pero sin ninguna duda la victoria será nuestra.